Saludos NBA Plus, estamos en el Boston Garden, nos hemos trasladado hasta el 9 de abril de 1967 para presenciar los últimos dos cuartos de este partido de finales de la división este entre Philadelphia 76ers y Boston Celtics. A los comentarios, Ramón Fernández. ¿Qué tal, Ramón? Hola, buenas noches, David, ¿cómo estás? Una época especial para estos dos equipos, uno el que era el dominante durante los últimos años Boston y un Philadelphia que venía siempre de ser el típico segundón por detrás de los Celtics, pero que este año iba a dar un cambio a todo lo que era la actualidad de la NBA, consiguiendo su primer anillo de campeón. Pues sí, efectivamente, llevaban, me parece que eran 8 títulos consecutivos los Boston Celtics. Eso había supuesto una gran frustración para precisamente el hombre que lleva el balón ahora mismo, Will Chamberlain, el center dominante de los Philadelphia 76ers, y se medían después de, insisto, muchos años de frustraciones, una vez más ante los Celtics, estos Sixers. En la final de conferencia estamos en el cuarto partido, van venciendo los Philadelphia 76ers por 3 victorias a 0, y en el Boston Garden los Celtics intentaban quedar ya eliminados y forzar un quinto partido. Recuerdan cómo iban yendo las series. Primer partido fue en Filadelfia, victoria para el conjunto local por 127-113. Después volvían a ponerse en casa en Filadelfia 107-102 y de nuevo 104-115 nuevamente en casa. Filadelfia ponía ese 3-0 en las eliminatorias y llegaba a Boston con la posibilidad de plantarse en la gran final, dejando en la cuneta al máximo favorito, ese Sam Jones, que se está retirando. Vamos a ver quiénes son los 10 protagonistas que hay actualmente sobre la cancha. Por parte de Philadelphia 76ers estará el 25 de Chet Walker, el 54 de Lucius Jackson, con el 13 Will Chamberlain, el número 15 para Hal Greer y el número 24 para Wally Jones, mientras que en Boston estarán John Havlicek con el 17, el 18 para Bailey Howell, el 24 Sam Jones, el número 6 de Bill Russell y el número 20 de Larry Seyfried. Lo que llamo el tercer cuarto, no ha llegado ninguna canasta, atacaron una vez cada uno de los dos conjuntos. Fantástica ahora el movimiento de Larry Seyfried, el lanzamiento quedó corto, el rebote fue para Lucius Jackson, que recibió ahí la falta personal de Bailey Howell. Jugadores todos ellos que marcaron una época. Hasta 8 de las camisetas que están ahora mismo sobre el parque han sido retiradas por cada uno de sus equipos. Una de ellas, la de este hombre, la de John Havlicek, conocido como Hondo. Creo curiosamente que el sobrenombre le viene por un personaje que interpretó John Wayne en no sé qué película, pero sí, John Havlicek, que además era de origen checo, su familia era de origen checo, hijo de emigrantes, y un jugador formado en la Universidad de Ohio State. Los hombres que están ahora mismo en cancha vienen a ser prácticamente los quintetos titulares, con la excepción quizá de Larry Seyfried en el backcourt de los Celtics, que normalmente está ocupado por Casey Jones. Todos le conocerán como el entrenador, que creo que ha salido ahora Casey Jones a la cancha, es este hombre con el número 25, el entrenador que llevó a la River y compañía a varios anillos en los años 80. Junto a él como escolta solía actuar Sam Jones, y como número 3, o mejor dicho, en la posición de 3 como alero, John Havlicek, y como pivos un jugador blanco, Bailey Howell, y el gran Bill Russell. Por parte de Filadelfia, el backcourt habitual lo forman Wally Jones como base, Hal Greer como escolta, Chet Walker en la posición de 3 de alero, y los pivos son Lucius Jackson y como center, todo el mundo le conoce, Will Chamberlain. Tiene a Will Chamberlain esperando en la parte izquierda para coger ese rebote, y enfrente Bill Russell, esos dos grandísimos pivots que marcaron toda una década, incluso más tiempo dentro del baloncesto de la NBA. El ataque para Filadelfia, recuerden, buscando su pase a la final y dejar en la cuneta nada menos que a su verdugo durante los últimos 8 o 9 años, los Boston Celtics, dirigidos por ese hombre, por John Havlicek. El balón fuera para Bailey Howell, que no entró, y Will Chamberlain dejando que sea su compañero Lucius Jackson quien reboteara en defensa. Wally Jones jugando dentro para Will Chamberlain. Cada vez que llegaba la pelota uno de esos dos pivots se ponía en pie la grada. Falta en ataque, me parece, que le han pitado a Will Chamberlain. Ahora el error de concentración de Filadelfia y la inteligencia de John Havlicek, la figura del palomero, que le ha hecho poner 2 puntos más en el marcador de los Celtics, 70-64. Havlicek se caracterizaba precisamente por eso, ser un hombre en continuo movimiento, una máquina de jugar y de correr, un hombre con una enorme ética de trabajo, y que, bueno, acababa
prácticamente con sus rivales, que terminaban con la lengua afuera. Sigue Boston dominando en el partido. La falta personal del pívot de los 76ers. Las protestas de Lucio Jackson, también acompañado por Will Chamberlain. Boston, uno de los 3 hombres que promedian más de 20 puntos por partido, preparado en la línea de tiros libres. Will Chamberlain a lo suyo, desde sus 2-13, tratando de meter un poquito de presión a los colegiados. Él no era, a pesar de su enorme fortaleza, un jugador conflictivo, ni que en ningún momento procediera con dureza con los rivales, ni fuera polémico con los árbitros. De hecho, en su larga carrera nunca fue descalificado ni expulsado de una cancha de baloncesto. Pues ese detalle del que deberían aprender muchos jugadores actuales. Tampoco digo que todos, pero sí que es verdad que en el baloncesto contemporáneo es bastante complicado encontrar jugadores que se caractericen por esa limpieza dentro de la cancha. Vaya gancho que acaba de realizar ahora Wally Jones. Recuerden, el base de Filadelfia, para poner a su equipo a solo 4 puntos. El conjunto de Alex Hanun buscando plantarse en las finales de este año 1967. Bill Russell sacando la pelota fuera, el balón para Howell, el tapón de Will Chamberlain. Estaba ya en trayectoria descendente esa pelota, esa bandeja que había dejado Bailey Howell. Y los 2 puntos que suben por lo tanto el marcador de Boston Celtics. Will Chamberlain era un gran dominador en la liga, un anotador compulsivo, aunque curiosamente en esta temporada su entrenador le había solicitado que hicieran menos lanzamientos. Él lanzaba muchísimas veces a canasta por partido y que se concentrara más en defensa y en pasar también mucho el balón. De hecho, fue el 4º mejor asistente, el 4º mejor pasador de la liga. Tanto él como Russell estaban entre los 5 primeros, si no recuerdo mal, en cuanto a número de asistencias se refiere en toda la liga. Una liga que solo la componían 10 equipos por entonces, en el año 67 estábamos hablando. Y aunque no fue el máximo anotador como solía ser habitual, el máximo anotador del campeonato fue Rick Barry, el padre de los actuales jugadores de John Barry y de Brent Barry. También Oscar Robertson acabó por delante de él en la faceta anotadora. Fue el 3er mejor anotador solamente Will Chamberlain. En cambio, pues en otros aspectos, como puede ser el de las asistencias, brilló de forma increíble para un hombre de más de 7 pies y que jugaba en la posición de center. Y mira cómo notó su equipo, que por primera vez consiguió pasar por encima de Boston Celtics en toda la década de los 60, donde no habían conseguido eliminarle en unas eliminatorias por el anillo de campeones. Y ahí está el dato predominante de Will Chamberlain, pasando por encima de la defensa de Boston. Por supuesto, fue el mejor rebotador de la liga en esta temporada, con 24,2 rebotes de media por partido y superando por unos 3 rebotes al propio Bill Russell, que acabó en segundo lugar con 21 rebotes de media. Eran sin duda los 2 hombres que reinaban bajo los tableros en esta época. Bill Russell, que ya estaba compaginando tareas de jugador con un Red Auerbach recién retirado de los banquillos, y Bill Russell compaginando esas facetas de jugador y también de entrenador en cancha, lo que le hizo perder también un poquito de talante ofensivo en un año en el que promedió 15 puntos por partido. Bill Russell no llegaba a 13,3 puntos por partido, y 3 jugadores con más de 20 en las filas de los Celtics: John Havlicek, Bailey Howell y Sam Jones, todos ellos por encima de los 20 puntos de promedio en esta temporada 66-67. Ahí está Howell, precisamente en el lanzamiento desde línea de personal, fallo, el rebote a las manos de Bill Russell, subiendo la pelota a San Francisco. Un nuevo protagonista, Matt Wokas, nada menos. La primera elección del draft de ese año para Filadelfia. Efectivamente era el rookie de los Sixers en esta temporada. Para Chamberlain. Y un hombre, Matt Wokas, conocido porque luego ha sido entrenador famoso en los años 80 en varios equipos de la liga. Fue el número 9 de ese draft en la Universidad de San Joseph. El rebote en defensa para Filadelfia después del error en ataque de Sam Jones. Un partido que se ve igualadísimo prácticamente como toda la serie, en la que las diferencias en los marcadores finales siempre estuvieron oscilando entre los 10, 12, 13 puntos. Nunca hubo mayores victorias ni mayores derrotas para ninguno de los dos. Vaya pase de Havlicek para Howell, llegando desde atrás.
Rapidísimo el pívot de Boston Celtics. Y 6 puntos arriba, siguen estando ahí las diferencias en el marcador. 4 o 6 puntos arriba para el conjunto local, para los Celtics, que reclaman ahora los dobles que no señalaron de Loren Jackson. La suspensión que acaba dentro. 2 puntos más para Philadelphia 76ers. Havlicek por la línea de fondo, se levanta la suspensión. Bueno, el error terrible ahora de Will Chamberlain. Debió pensar ya que he saltado, meto el tapón, pero la pelota estaba ya casi llegando a la red. Uno de sus puntos fuertes, un gran intimidador, pero quizá el mejor intimidador de los dos, de Chamberlain y Russell, era el propio Bill Russell. Lo que pasa es que es un apartado estadístico, el de los tapones, que hasta el año 72, me parece, 73, no fue considerado como una estadística oficial en la liga, con lo cual no queda constancia de su gran labor como intimidador y como taponador. Una pena, si no, no estaría Mark Eaton liderando esas listas. Sin duda. Mark Eaton, que es el que lidera esa lista de taponadores, porque todavía no estaba como faceta oficial estadística esos tapones. Si no, seguro que las cifras de Bill Russell y de Will Chamberlain estarían en lo más alto, al igual que sus... Fue precisamente a las órdenes de uno de los hombres que juega en este equipo. Billy Cunningham era el entrenador que dirigía entonces a Moses Malone, recién llegado en aquella temporada al equipo y jugador decisivo para que los Sixers obtuvieran el título, a Julius Erving, Morris Cheeks y compañía. Vemos cómo lanzaba los tiros libres Will Chamberlain en esta temporada. Ese estilo de los años 60 que todavía se resignaba a seguir manteniendo Chamberlain. Que no era el único, porque el máximo anotador, Rick Barry, del campeonato, también lo hacía así. Y el que mejor porcentaje tiene en la historia de anotación en tiros libres es Rick Barry, con ese estilo a cuchara. A cuchara. Que era el estilo predominante de la época y que seguían manteniendo los mejores jugadores de la liga. Boston por delante del marcador todavía por 6 puntos. Ahí está la asistencia fantástica de Bill Russell. No olvidemos que daba Russell en esta temporada casi 6 asistencias por partido. Era un hombre no muy dotado en ataque, aunque acabó su carrera con 15 puntos de media, que tampoco está mal. Eso sí, un enorme defensor, un enorme reboteador y taponador. Y también un jugador que, aparte de hacer mejores a sus compañeros, eso por lo menos era lo que decía Don Nelson, el actual entrenador de Dallas, y que coincidió... Que está en esta plantilla. Sí, efectivamente, coincidió como compañero de Bill Russell en estos míticos Celtics. Él decía que había dos tipos de superestrellas: los que brillaban individualmente y otros como Bill Russell, que lo que verdaderamente hacían era hacer que sus compañeros parecieran todavía mejores de lo que eran. Y era un hombre de equipo con una gran lectura de juego y que también podía pasar muy bien el balón. Ahí está Will Chamberlain, dejando el balón atrás para Matt Wakas. Un intento de asistencia sobre Chamberlain. Filadelfia perdiendo un poquito el norte. El contragolpe conducido por John Havlicek. Y la bandeja final de Casey Jones, que no entra. El rebote que también falla incomprensiblemente Larry Siegfried. Casey Jones, sí, perdón que te interrumpa, David, era un gran especialista en defensa también. En realidad, todo Boston jugaba con una gran filosofía de equipo. Era una escuadra basada en el juego colectivo y en el que todos se sacrificaban por todos. Era un gran defensor y un gran pasador, Casey Jones, también en el top 10 como asistente en lo que a asistencia se refiere en esta temporada 66-67. Uno de los 10 mejores pasadores de la liga, Casey Jones. El ataque que no pudo culminar Bill Russell, que llegó Will Chamberlain para comenzar la falta personal sobre el pívot de Boston Celtics, el entrenador jugador, y le vemos cómo habla continuamente con el banquillo Bill Russell. Red Auerbach había abandonado el banquillo al final de la temporada anterior y se había convertido en el general manager del equipo. Bueno, él había sido el gran artífice como entrenador de los múltiples anillos en total. Con Bill Russell como pívot, los Celtics consiguieron 11 anillos en 13 años. Y Red Auerbach, bueno, cansado de dirigir al equipo desde el banquillo, optó por pasar a los despachos, convertirse en el general manager. Y Bill Russell, como tú comentabas, se convirtió en entrenador-jugador. La falta personal, no deja ningún lugar a dudas, de Jim Barnett. Se fue directamente a agarrar al jugador de Filadelfia, otro recién incorporado, es el número 11 de Boston Celtics. Y a lavar los tiros libres para Philadelphia 76ers. Los Boston que empezaban a ver que podían ir en el marcador. Van 8 puntos arriba y los lanzamientos ahora anotados por Hal Greer. 21 puntos para Hal Greer, el balón de Barnett, bien punteado por Will Chamberlain, recupera la posesión Filadelfia, a punto de robar Bill Russell. Por cierto, curioso estilo el de Bill Russell también para lanzar tiros libres. Sí, la verdad es que a lo Carl Herrera, con una mano. Bastante
heterodoxo, tanto el suyo como el que hemos visto anteriormente por parte de Will Chamberlain. Larry Seyfried, efectivamente, fue compañero de John Havlicek en la Universidad de Ohio State y también coincidieron allí con Bobby Knight, cuando era jugador universitario, luego célebre por dirigir muchos años como entrenador a la Universidad de Indiana. Célebre y polémico. Polémico, sobre todo polémico. Hemos visto ahí varias acciones de Hal Greer. Hal Greer es un hombre que se formó en la Universidad de Marshall. De hecho, fue el primer afroamericano en tener una beca de dicha universidad. Él jugaba como escolta y pasó toda su carrera en este equipo. Lo que pasa es que este equipo lo escogió cuando todavía no radicaba o no tenía su sede en Filadelfia. El equipo se encontraba en Syracuse, en la ciudad de Syracuse. Eran los Nationals de Syracuse y después se trasladarían a Filadelfia. De hecho, es curioso porque Filadelfia en principio se denominaban Warriors, pero ese era otro equipo, porque los Philadelphia Warriors, en los que jugó Will Chamberlain, se trasladaron en el año 62, creo recordar, a San Francisco, Will Chamberlain con ellos, y él, que era nacido creo en Filadelfia y había estudiado en el high school en Filadelfia, debía echar de menos la ciudad de la costa este estadounidense, y en el año 65 fichó por este otro equipo que originariamente eran los Syracuse Nationals y que se habían convertido en, una vez que los Warriors se habían trasladado a San Francisco, se habían convertido en los Philadelphia 76ers, con lo cual ha jugado en los dos equipos de Filadelfia, tanto los Warriors como en esos momentos actualmente lo estaba haciendo en los 76ers, Will Chamberlain. Todo un árbol genealógico. Sí, la verdad es que, como comentábamos antes, había solo 10 equipos en la liga, no se hablaba todavía de conferencia este y oeste, sino simplemente de división este y oeste, 5 equipos, lógicamente, en cada una de las dos divisiones, y fue ya a principios de los años 70, al introducirse nuevos equipos, cuando se empezó a distinguir entre divisiones y global, englobando a dichas divisiones conferencia este y conferencia oeste. Sí, el ataque para Boston. Sí que Frey conduciendo la pelota para John Havlicek, que no se lo piensa ni un solo segundo a la hora de tirar a canasta. El rebote ofensivo de Bill Russell lo consigue anotar. Jugador de Boston que recibe la pelota, jugador que busca el tiro a canasta. Y ahora ha habido falta de Bailey Howell. La ha cometido sobre Will Chamberlain en la lucha por ese rebote. Y esos 10 equipos que hablábamos, todavía ya había 6 que permanecen hasta ahora, como son estos dos equipos, Filadelfia y Boston. También estaba en el este New York Knicks, y en el oeste Los Ángeles Lakers, Chicago Bulls y Detroit Pistons. En el oeste estaban equipos como Chicago, Detroit, para que se haga una idea de cómo han podido cambiar las dimensiones de esta liga con la introducción de todos los equipos que han ido llegando a partir de los 70. Sí, perdona que te interrumpa, no, y había otros que efectivamente ya son ciudades que no tienen equipos, como Baltimore, los Baltimore Bullets, o San Luis, los San Luis Hawks, que me imagino que son los actuales Atlanta Hawks, y etcétera, etcétera, hasta un total de 10. Cincinnati Royals y San Francisco Warriors eran los otros equipos que nos los faltaban. Cincinnati Royals, donde jugaban, si no recuerdo mal, Oscar Robertson y Jerry Lucas, dos de las estrellas de aquella temporada, al igual que los Lakers brillaban, por ejemplo, Jerry West, Elgin Baylor. Jugadores de otra época importantísimos y que siguen siendo recordados por todos los buenos aficionados al baloncesto. Sigue habiendo cambios en los dos equipos. Ha dado entrada ahora a Tom Sanders, Bill Russell, en las filas de Boston Celtics. Y como buen entrenador-jugador, Bill Russell, que se mantenía durante muchos minutos en la cancha para poder ver de cerca cómo estaba transcurriendo el partido para sus jugadores. Havlicek en los primeros años, en este todavía creo que lo hacía. La verdad es que como hemos empezado el partido en el tercer cuarto, no lo hemos podido comprobar. Él solía empezar los encuentros desde el banquillo. Era el sexto hombre del equipo, pero un jugador que en la práctica actuaba titular. Sí, tantos minutos como un titular, y que solía estar en cancha en los instantes decisivos. De hecho, él, al igual que su compañero Sam Jones, ambos tenían un gran prestigio como clutch players, lo que llaman en Estados Unidos clutch players, es decir, aquellos en los que se puede confiar para meter un tiro decisivo en un partido apretado en los instantes finales. Dado en cancha también Billy Cunningham, y le tienen en la línea de personal.
Uno de los 4 jugadores de esta plantilla que tienen su número retirado en la cancha de Philadelphia 76ers, junto a Will Chamberlain, Hal Greer y Wally Jones. Billy Cunningham, que siendo nativo de Nueva York, ya fue una estrella en el high school, y él en la universidad se formó, no nos cansaremos de decirlo, en la factoría de Dean Smith en North Carolina. Cuando llegó a North Carolina, Dean Smith no tuvo muy buena impresión, le vio muy delgadito, con poca pinta de deportista, pensó que nunca haría carrera, y vaya, se hizo carrera tanto en la propia North Carolina como en la NBA. E incluso luego, de veterano, a principios de los 70, jugó en la ABA y llegó a ser MVP de la otra liga profesional, de la ABA. Ahí está Bill Russell moviendo la pelota fuera. No se atrevía a lanzar en ese momento Tom Sanders. Ahora sí que lo hace. El rebote en ataque para Havlicek. El tapón llegando desde atrás ha sido ahora muy oportuno de Chet Walker. Y Boston seguirá al ataque. Ha visto reducida su diferencia a solo 3 puntos, 9-1, 8-8. A Havlicek le pasó algo parecido de lo que le pasó a Billy Cunningham. Lo que pasa es que le ocurrió en la propia NBA. Cuando llegó a los Celtics, pues no era un jugador... Bueno, de hecho, Red Auerbach, cuando lo seleccionó en el draft, a lo más que aspiraba encontrar en él es a un jugador de complemento que pudiera hacer las veces de sexto hombre, pero ni mucho menos pensaba que se convertiría en una estrella, que de hecho cuando los más veteranos se retiraron se convirtió en el líder indiscutible del equipo, que llevó en los años 70 a 2 anillos más a los Celtics. E incluso el que era el base estrella de los Celtics cuando llegó Havlicek, Bob Cousy, pues lo definió tras su primera temporada a Havlicek como un alero pues que no haría gran carrera porque apenas era un buen tirador. Y bueno, como lo que sí tenía era una enorme ética de trabajo, John Havlicek se fue al verano, empezó a tirar tiros en su casa y a base de trabajo pues acabó convirtiéndose en un muy buen tirador, gran penetrador, reboteador y sobre todo pues una especie de dinamo que iba y venía, corría arriba y abajo de forma incansable en la cancha, hasta que acababa con sus rivales, insisto, por agotamiento. Sí, ha sido claro en este cuarto lo que hemos visto de John Havlicek, reboteando, robando balones, corriendo, haciendo bandejas, lanzando, repartiendo asistencias. Un jugador que lo ha hecho absolutamente todo. Ha finalizado el tercer cuarto, 9-1, 8-8. Perdona, Ramón. No, insistiendo en la misma idea, lo que llaman en Estados Unidos un all-around player, un hombre capaz de jugar en toda la cancha y en todas las posiciones y multiplicarse. Havlicek, que en esta temporada del 66-67 finalizó con 21,4 puntos por partido, el segundo máximo anotador del conjunto de Boston, por detrás solo de Sam Jones, y fue de los únicos 3 jugadores, de los 4 jugadores de este equipo que jugaron todos y cada uno de los encuentros, tanto en temporada regular como en playoff, junto a Bailey Howell, a Bill Russell, por supuesto, y a Tom Sanders, saliendo desde el banquillo, siempre fundamental este año ya para los planes de Bill Russell como entrenador de los Celtics. Havlicek dejando la pelota para Sirfen, nuevamente Havlicek se la juega, ese tiro hubiera sido de 3, dentro. Los dos antiguos compañeros de Ohio State se notaba que estaban bien compenetrados. La asistencia fue de Siegfried, la canasta para John Havlicek, los dos jugadores procedentes de la misma universidad. El balón en ataque lo conduce Matt Guokas. Me sorprende los muchos minutos que está jugando Matt Guokas, que era el rookie del equipo y que no había jugado muchísimo durante la regular season. No era de los hombres que más minutos, ni mucho menos, promediaba en el equipo. Vaya tapón ahora de Luis Jackson, el contragolpe que no pudo culminar por muy poquito Matt Guokas. Nuevamente al ataque el conjunto de Boston. Havlicek se la dejó para Jones, se la devuelve, el tapón es de Will Chamberlain, hace volar, segundo tapón consecutivo, acaba reboteando Lawrence Jackson. El contragolpe de los 76ers desde la bombilla se levanta y consigue anotar finalmente Hal Greer. Vuelve a ponerse a solo 3 el equipo de Alex Hannum, 9-3, 9-0. Esa era la especialidad de Hal Greer, la suspensión precisamente desde la cabeza de la bombilla. Havlicek jugando para Siegfried. Amaga la penetración, bien frenado ahora por Guokas. Ha caído al suelo Siegfried. Señalan falta personal en defensa, por lo tanto, de Hal Greer. El enfado terrible es de Billy Cunningham. Pero la falta personal se lo va a quedar finalmente el conjunto de Filadelfia, a pesar de las protestas de Alex Hannum. Y los tiros libres serán para el jugador de Boston Celtics. Alex Hannum también llevaba poco tiempo al frente de los Sixers, ¿no? Creo recordar que era su primera temporada. No sé si suplió en el banquillo de Filadelfia a Jin Su. En la línea personal Siegfried.
encestando el primero, llevando a su equipo 4 puntos arriba. Y a Boston no le bastaba con ganar este partido, tenía que solventar otros 2 match ball si quería llegar al 7º partido de las series. Ya se jugaban las series a 7 encuentros. La verdad es que los Celtics lo tenían difícil. De hecho, bueno, ellos siempre partían como favoritos por el peso de la historia. Llevaban 8 anillos consecutivos. Iban a por su 9º, aunque evidentemente estaban aquí contra las cuerdas. Aunque a lo que la temporada regular se refiere, el favorito debería haber sido Filadelfia. 68 victorias consiguieron en la temporada regular los Sixers por solo 60, que ya son victorias. Sí, por solo, entre comillas, siempre. Evidentemente, entre comillas, 60 por parte de los Boston Celtics. Por tanto, el factor cancha lo tenía a su favor en esta eliminatoria Filadelfia. Y cómo pasan los tiempos, ¿eh? Fíjate si ahora el dominio es absoluto de los equipos de la conferencia oeste. En estos años, en los años 60, Filadelfia y Boston 60 y 68 victorias. El mejor equipo del oeste, San Francisco Warriors, solo 44. Y el segundo, San Luis Hawks, ya está en balance negativo, 32 victorias y 42 derrotas. Ahora todo lo contrario, el oeste es el equipo que domina y el que se ha llevado casi todos los últimos anillos. Que por cierto, casi no había equipos realmente que pertenecieran a ciudades del oeste, porque de hecho para completar la Western Division, la división oeste, había que contar con Chicago y Detroit formando parte del oeste. En realidad, digamos, los dos peores equipos de esa división, sí, por otra parte. Sí, digamos que la liga en estos momentos estaba fundamentalmente desarrollada y extendida en lo que es el este de Estados Unidos. Ahora lanzamientos desde la línea de personal para Sam Jones, el dorsal número 24 de Boston Celtics. Un hombre formado en North Carolina, pero no en la mítica North Carolina, sino en una universidad mucho más pequeña, North Carolina Central. Fue elegido por los Celtics con el número 8 en el draft y de una forma peculiar, porque Red Auerbach no solía elegir a nadie en el draft si no le había echado un vistazo al menos en un par de partidos. Sin embargo, a Sam Jones no le había visto jugar y se fió de la recomendación de un entrenador universitario que sí que le había visto actuar a Sam Jones. Cuando le vio llegar, pues le pasó lo mismo que a Bill Cunningham en North Carolina con Dean Smith, que tampoco le dio el aspecto de atleta, de jugador de baloncesto, ¿verdad? De atleta. Y el propio Sam Jones tampoco las tenía todas consigo. De hecho, él dudaba entre dedicarse al baloncesto profesional o ser maestro de escuela. Y estaba tan acongojado de entrar a formar parte de los míticos Celtics de Boston, viniendo de una universidad tan pequeña, era un jugador totalmente desconocido en el país, que incluso en el high school donde él aspiraba a entrar como profesor, solicitó un aumento de $500 de salario. Y en el caso de que se hubieran concedido, él hubiera dicho que no a los Celtics. No se lo concedieron y afortunadamente, menos mal, para él y para la NBA, pues optó por el baloncesto profesional y jugó muchísimas temporadas en los Celtics. Creo que tiene en su poder 10 anillos. Su dorsal retirado y máximo anotador de esta temporada para los Celtics con 22,1 puntos por encuentro. Y Will Chamberlain nuevamente en la línea de personal de la Intense, con ese estilo que ya no se puede ver en ninguna cancha del mundo. Esa manera de lanzar los tiros libres con la cuchara. Ahí lo van a tener a Will Chamberlain, dándole un pequeño efecto hacia atrás con la punta de los dedos. Will Chamberlain falló el primer lanzamiento desde la línea de personal. El segundo también lo falló Loren Jackson, luchando por ese rebote, pero Bill Russell cerrando perfectamente el rebote defensivo. Howell no consigue anotar. Billy Cunningham le roba el rebote. John Havlicek. Sifrid dejando la pelota para Bill Russell nuevamente. Sifrid se va hacia adentro, balón fuera. John Havlicek, otro posible triple dentro. La de puntos que anotaría si ya los anotaba en la década de los 60. En el siglo XXI, John Havlicek con la línea de 3 puntos funcionando. Sí, es el máximo anotador de un equipo del que era el sexto hombre en realidad. Ahora la lucha en las cumbres entre Will Chamberlain y Bill Russell. Parecía que había ganado la partida Bill Russell, pero cometió falta personal sobre el 13 de Philadelphia 76ers, que volverá, por lo tanto, otra vez. Mucha gente no lo sabe, pero llegó a jugar Chamberlain en los Globetrotters. Y no al final de su carrera, sino todo lo contrario. Él jugó en la Universidad de Kansas, en los Jayhawks, a pesar de que era nativo de Filadelfia.
Vaya jugada curiosa que hemos visto. Sí, al final le han invalidado la acción, Sí. pero No dejaba de tener su aquel la jugada de Will Chamberlain. No, y como decía, pues ya no sé muy bien lo que decía, ya he perdido el hilo, pues que había jugado en Kansas en la universidad y renunció a su último año universitario, solo estuvo 3 años y optó por pasar al profesionalismo. Lo que pasa es que había una norma en la NBA que no permitía a un jugador no licenciado, no graduado, entrar en la liga, con lo cual ese año se lo pasó formando parte de los Harlem Globetrotters. pues esta jugada seguro que es herencia de aquella época. Sí, esta por, jugada de por aquello auténtico del pillo. espectáculo, ¿no? Sí. Otra vez acción invalidada. Cuando salió al contragolpe rapidísimo Siegfried, Boston a puntito de llevarse 3 victorias a 1, concediéndosele solo la victoria al conjunto de Cincinnati en el primer partido, 120-116 en la cancha de Filadelfia, para después encadenar los de Alex Hannum 3 victorias consecutivas y llegar a esta final de división contra Boston Celtics, que también tenían, imponiéndose por 3-0 y pudiendo lograr el 4-0 precisamente en el Boston Garden, en la cancha del eterno rival en la década de los 60. Y volviendo a Will Chamberlain, le ocurrió una cosa muy curiosa. Cuando le eligieron en el draft en el año 59 los Philadelphia Warriors, recordemos que era un equipo distinto de estos 76ers, existía en la NBA una cosa que se llamaba draft territorial, por la cual un equipo podía intercambiar su primera elección en el draft por tener derechos sobre un jugador que acabase de terminar su andadura universitaria y que de alguna manera se hubiera formado baloncestísticamente hablando en el mismo área donde radicaba la franquicia en cuestión de la NBA. ¿Qué ocurrió en el caso de Chamberlain? Que aunque él jugaba en Kansas, en la universidad, los Warriors, Filadelfia, pensaba que tenían ese derecho sobre él, teniendo en cuenta que era de Filadelfia y que ya había sido una estrella del high school, y lograron convencer a la NBA para que les concedieran el derecho a elegir. Pues ahí triunfó muchísimo a Will Chamberlain. Fue todo un acierto y una buena fortuna para Filadelfia el que la NBA, digamos, fuera flexible y permitiera el pequeño cambio en la ley, en el caso concreto de Will Chamberlain. A partir de ahí, bueno, pues construyeron Filadelfia, y más concretamente, una vez que retornado de San Francisco pasó a los 76ers, este segundo equipo de Filadelfia construyeron en torno a Will Chamberlain el que muchos consideran el mejor equipo de entonces y uno de los mejores de la historia. Pues falló ahora el lanzamiento Filadelfia para acabar anotando, y 103-102 a un solo punto el conjunto de Alex Hannum tras la canasta de Al Grier. El balón de lado a lado de la zona la coge Howell, balón atrás, vuelve John Havlicek, se la jugará probablemente, gana línea de fondo, el lanzamiento por encima de Will Chamberlain, no consiguió anotar, y cuidado en el Boston Garden. Filadelfia con opciones de ponerse un puntito arriba en el marcador. Lauren Jackson no es el más indicado para estar botando la pelota ahí, le frena bien Bailey Howell, se la quiere robar, se ha dado cuenta, el lanzamiento sin saltar, falta personal de Bailey Howell. Pues sacó oro esa acción Lauren Jackson, que parecía que iba a perder la pelota. Y Filadelfia con opciones de ponerse un punto arriba en el marcador y dar la campanada una vez más en el Boston Garden. Ya se ha impuesto en el Boston Garden. Los lanzamientos libres son finalmente para Chet Walker, y Bailey Howell creo que ha sido eliminado por faltas personales, se sentaba en el banquillo. Importante pérdida para el conjunto de Bill Russell. Entró el primer lanzamiento para Chet Walker. Chet Walker, que era apodado The Jet, algo así como el cohete. De momento no ha demostrado una velocidad extrema. 103-103, el balón fuera, no consigue anotar tampoco John Havlicek, pero sí forzó falta personal. El partido en el momento más caliente, en el momento en el que se decide. John Havlicek nuevamente en la línea de tiros libres. El lanzamiento libre para John Havlicek. Boston sabe que está en un momento decisivo del partido, tienen que anotar. Consiguió meter el primero Havlicek, un punto arriba para los Celtics. Vamos a ver el segundo para John Hondo. Havlicek también entró dentro. Importantísimo,
La pelota va afuera. Se la deja Lucius Jackson para Hal Greer. Con Will Chamberlain. Lamenta la pelota fuera para Greer. También esperan en la derecha. El lanzamiento es de Greer. Se la juega, no tocó ni siquiera el aro. Se le escapa la pelota en la lucha por ese rebote a Casey Jones. Vaya error del 25 de los Celtics. Nueva opción de ataque, por lo tanto, para los de Alex Hannum. Pondrá el balón en juego Hal Greer. Algo raro porque Casey Jones, si por algo se caracterizaba, era por su seguridad. Pues hasta los momentos más importantes fallan los grandes campeones. El balón dentro que buscaba precisamente a Greer. El lanzamiento que ni siquiera tocó el aro. Y tiene que subir la pelota a Bill Russell ante la presión del conjunto de Filadelfia. Se la deja John Havlicek. Botando con su mano derecha frente a él tiene al Greer. Busca ahí el bloqueo de Bill Russell. Canastón de John Havlicek. Los últimos 4 puntos de Boston para su número 17. Y esa diferencia de 4 puntos arriba, por lo tanto, para el equipo que dirigía y con el que también estaba en cancha Bill Russell. John Havlicek, no olvidemos, es el mejor anotador de toda la historia de los Celtics. También era un hombre que tiraba muchísimo a canasta. Y una aparición estelar en las filas de Boston Celtics, ese rubito que está en el centro de la zona, que hemos confirmado que es Don Nelson. La canasta de Lucius Jackson, forzando la falta personal. Filadelfia, que no pierde comba, va a volver a ponerse a un punto de diferencia si el pívot de los Sixers es capaz de anotar desde la línea de personal. Don Nelson, que en esta temporada juega un papel no residual, pero sí muy poco importante en la plantilla de los Celtics. Sí, sobre todo comparado con las grandes estrellas. Recordemos que hay 6 jugadores en este encuentro elegidos entre los 50 mejores de la historia de la NBA. Por parte de los Celtics, John Havlicek, por supuesto Bill Russell y también Sam Jones. Y por parte de los Sixers, como no, Will Chamberlain, Hal Greer y Billy Cunningham, que en estos momentos no está en cancha. Ahí está con la pelota de ataque Sam Jones para los Celtics. A punto de robar estuvo Matt Gukas. Se lleva la pelota Will Chamberlain. Se la deja precisamente al rookie del conjunto de Filadelfia. El lanzamiento de Gukas dentro. 2 puntos más para los Sixers, que ya están un punto arriba, 107-108. Muy poquito tiempo a la conclusión del partido, un poquito más de 5 minutos. Y ahora mismo Filadelfia está ya en la final de la NBA. El rebote en defensa para Will Chamberlain. Los Sixers que pueden irse de 3. Hal Greer dejando la pelota fuera. Lanzamiento de Gukas dentro. Otra vez la suspensión desde 4 metros de Matt Gukas. 107-110, 3 puntos arriba para los de Alex Hannum. Recordemos que es un hombre que promediaba en la fase regular menos de 4 puntos por partido y que jugaba pocos minutos relativamente. El novato en esta temporada, Matt Gukas, y que, sin embargo, en este importante partido de playoff está jugando minutos importantes. Y respondiendo. Mejorando con creces sus números de temporada regular, porque yo he contado, lleva ya 9-10 puntos en este partido. Y sobre todo estas 2 últimas canastas tan importantes, las que han puesto a su equipo 3 puntos arriba. Hal Greer no tuvo tanta fortuna, falló el lanzamiento. Sam Jones buscando el contragolpe para Casey Jones. Con Don Nelson, el lanzamiento dentro de Don Nelson. Hacía mucho tiempo que no había anotado el conjunto de Boston. Ahora vuelve a ponerse un puntito arriba, 111-110. Falta personal rápida de Nelson sobre Loren Jackson. Tiempo muerto sobre la cancha. Solicitando ahí a Alex Hannum, que a lo mejor había pisado la raya. Pero sigue el partido, 111-110, 1 arriba para los Celtics. Sí, me daba la impresión que lo que hacía era llamar al Mopa para para limpiar un poquito. Para secar una mancha de sudor en el parquet. 111-110, un puntito arriba el conjunto de Boston en el cuarto partido de estas finales de la edición del año 1967. Recuerden, Boston, para el que no lo sepa, que serán muy pocos, gran dominador de la NBA en esta década. Consiguió en estos años y también en los últimos de los 50, primeros de los 70, 11 títulos en 13 años. Nada menos. Ya se había retirado Red Auerbach, ya no estaba en los banquillos, era general manager del equipo, pero el relevo en los banquillos lo había tomado Bill Russell, que también estaba sobre la cancha, y ahí están haciéndole caso a Alex Hannum. Seguro que protestaba alguna pérdida de balón por algún posible resbalón para que no volviera a pasar. Incluso ha podido resbalar él mismo, que es en la zona donde está colocado el banquillo de Philadelphia 76ers. Y tiene la mesa de anotación también compartida por la mesa de prensa, siguiendo la línea de los banquillos, esa posición privilegiada la que tenían antes los medios de información, contacto directo con jugadores y técnicos. Estos Celtics, que crearon una dinastía casi imbatible en la liga, tuvieron como todo el mundo sabe, su piedra angular en Bill Russell, un hombre
que en realidad fue elegido en el draft en el año 56 por San Luis, por los San Luis Hawks, con el número 3, además, curiosamente. No fue un número 1 del draft. ¿Cómo consiguió Red Auerbach convencer a los San Luis Hawks para que inmediatamente intercambiaran a Bill Russell por un pívot que tenían entonces los Celtics que todavía no se habían convertido en un equipo campeón, que tenían un buen equipo ofensivamente hablando, con Bob Cousy fundamentalmente como gran estrella, el base, pero que por ejemplo tenían un pívot, Ed McCulley, que era bastante bajo para la posición de center, aunque era un all-star y un gran jugador. Bueno, pues convencieron a los San Luis Hawks para nada más elegir estos a Bill Russell, intercambiar a ambos jugadores. A los San Luis Hawks les salió bien a corto plazo porque en el año 58 quedaron campeones, pero le fue el cambio mucho mejor a los Celtics, que a partir de ahí inauguraron una dinastía que dominó la liga, recordemos, consiguiendo 11 anillos en 13 temporadas. Una auténtica barbaridad. Cuestión de hacer el cuento de la lechera, pero ahí San Luis cambió un anillo por otros 8 o 9, no vamos a decir 11. Sí, la verdad es que fue un éxito para los Hawks a corto plazo y a medio y largo plazo un enorme éxito para la franquicia que en la práctica dirigía desde el banquillo y a todos los niveles Red Auerbach. En la línea de personal, lanzando y encestando Chet Walker. Vuelve a poner a Filadelfia un punto arriba en el marcador, 113 a 114. Apurando ya los últimos 3 minutos del partido. El conjunto de Boston, que veía cómo podía quedar fuera por primera vez en mucho tiempo de la gran final de la NBA. La canasta ahora para Boston Celtics. Y un recién incorporado Wayne Embry con el dorsal número 28, que han estado sustituyendo a los dos pivots de Boston. Bill Russell primero introdujo a Don Nelson, ahora ha dado entrada a Wayne Embry con el 28. El ataque para Philadelphia 76ers, que ahora pierde por un punto. Lucius Jackson jugando muy lejos de la zona, metiendo para Will Chamberlain. Nuevamente el lanzamiento de Chet Walker no entra. El rebote, vamos a ver para quién. El último en tocar pareció Sam Jones, efectivamente. Segunda pérdida de balón en la misma zona de Sam Jones. Chet Walker, último minuto del partido. Sí, bueno, muy rápido decir que Chet Walker se formó en la Universidad de Bradley, siempre rindió a gran nivel en estos Sixers, todavía jugaría un par de temporadas más, y era el hombre que como titular ocupaba la posición de 3, la posición de alero. La pérdida de balón de Sam Jones con ese 115 a 114. Absolutamente todo por decidir. El partido continúa la tónica de las series con igualdad absoluta. Ahí está el marcador, el banquillo de Philadelphia 76ers. En esta época le pasaba a Will Chamberlain algo muy parecido a lo que le ha pasado en los últimos años a Shaquille O'Neal. Como era muy mal lanzador de tiros libres, todo lo contrario que en lo que a su porcentaje de tiros de campo se refiere. De hecho, logró un 68% en esta temporada, algo increíble y que era un récord en esos momentos, y probablemente lo siga siendo, no lo sé exactamente, en la historia de la liga. Él, en cambio, andaba en el 42% en tiros libres y sus rivales le hacían falta para obligarle a ir a la línea de personal, como años después le ha ocurrido a Shaquille O'Neal. Él era ese arma también lo usó a su favor. Sí, el día que anotó 100 puntos. Sí, él en cualquier caso, bueno, llevaba muy bien lo de la dureza de los rivales, porque le daban auténticas palizas, palos por todas partes, aunque después de su primera temporada incluso amenazó con retirarse, luego ya se le olvidó esa idea. Menos mal. Y es muy curiosa toda su trayectoria en torno a los tiros libres, porque aprovechando sus grandes cualidades como reboteador, su high school, el equipo de su high school en Filadelfia, cuando él ya era una superestrella, fallaban muchas veces apuesta a los tiros libres, pensando que él iba a ser capaz de coger el rebote ofensivo y anotar 2 puntos en lugar de 1. Jugada que ya ha intentado él mismo en este partido. Sí. Le ha salido mal. Sí, pero lanzando el mismo. En el caso del high school, lanzando y fallando a sus compañeros y él yendo al rebote. Tapón importantísimo de Bill Russell. Llegaba como una exhalación Loren Jackson a recoger ese rebote. Pisó la línea de fondo. Y las cosas se le ponen muy bien a Boston, por lo tanto. 115-114 y la posesión para el conjunto del Boston Garden. Ahí está Bill Russell. Últimos segundos de partido y Siegfried jugando momentos importantísimos. Ahí está Larry Siegfried botando la pelota, defendido por Matt Gukas. También sorprendente que esté en el plantel de Filadelfia en este último minuto de juego. Havlicek amagó el lanzamiento, no lo hizo. El balón es para Sam Jones, el balón corto, el rebote largo para Jones.
Precisamente, poquitos segundos ya para concluir el partido. Este rebote ha sido importantísimo, un ataque para St. John's. Se juega la canasta, dentro a tablero fácil. Y los Celtics, que van a alargar la serie por lo menos un partidito más. La gran especialidad de St. John's era el tiro al tablero. Otro robo de balón de St. John's, le persigue Matt Gukas. Bueno, se va St. John's a por él. Will Chamberlain llega a separarlos a los dos. Los nervios están a flor de piel, la personal fue clara y contundente, pero sin ninguna intención de hacer daño. Vemos a Will Chamberlain separando y haciendo honor a pesar de su enorme fortaleza, a su condición de pacífico. Pacífico y pacificador con contundencia. 2 acciones consecutivas de St. John's, ese tiro. Él, en esa especialidad que tenía del tiro a tablero, la siguió practicando ya en unos años, en los años 70, cuando era algo prácticamente prehistórico, algo que no se llevaba ya en la liga, y a él no le importaban las sonrisas en la grada porque la metía a tablero, vamos, una y otra vez. Y también hemos visto cómo se escapaba ya el contraataque y le hacía la falta a Matt Gukas. Era un gran penetrador, un hombre muy completo en ataque y además un buen defensor, St. John's. El balón para St. John's, que lanzará desde la línea de personal. Esperando el rebote Wayne Embry, Bill Russell por las filas de Boston Celtics. Lucius Jackson y Will Chamberlain por las filas de Philadelphia 76ers. Momento crucial del partido, parece que Boston tiene más facilidades para llevarse el choque, pero puede pasar de todo en estos últimos instantes. St. John's, concentrado y seguro en el último minuto decisivo. Ha anotado los últimos 3 puntos de Boston Celtics. Ahí está el segundo para St. John's. 5 puntos arriba para Boston Celtics. Y todo apunta, David, a que los Celtics pudieran forzar ese quinto partido. Vamos a ver qué ocurre. Sin existir línea de 3 puntos, además. Sí, no se instauró la línea de 3 puntos hasta el año 80. La posesión va a ser para el Philadelphia 76ers. Saca desde el centro del campo John Havlicek, presionando el saque de Al Greer. Matt Gukas recibe la falta personal. Estuvo rápida y Siegfried. Tiene mérito vencer a estos Sixers que, insisto, formaban un equipo poderosísimo. No olvidemos que Will Chamberlain, a pesar de que hasta estos momentos no había conseguido el anillo, pues era una fuerza dominante en la liga, aparte de ese mítico partido en el que logró, como tú comentabas antes, los 100 puntos ante los Knicks. Él, en una de sus primeras temporadas, no sé si fue la 61-62, promedió 50 puntos de media por partido, una auténtica burrada. Luego, evidentemente, esos números decrecieron, pero siempre por encima de los 20 y tantos de anotación. En esta temporada 24 rebotes, es el mayor reboteador de toda la historia de la liga. Cifras que no volveremos a ver seguramente. Y los consejos de Alex Hannum le fueron muy bien a los Sixers en esta temporada. Él, insisto, se quedó en solo 24 puntos de media, pero dio muchísimos pases. En el top 5 de... Hemos visto cómo ha fallado. Ha salido de maravilla la acción a Filadelfia. Bueno, y están solo a 2. Ha fallado a posta el tiro libre, lanzándolo contra el tablero. No quieren hacer falta personal. Finalmente es Will Chamberlain quien tiene que agarrar a Bill Russell. Me ha parecido que eran 6 o 7 segundos lo que quedaba de partido. Y Bill Russell, no recuerdo qué porcentaje en la línea de tiros libres tenía. Entonces, vamos a ver, te lo digo ahora mismo. Bill Russell, bueno, tenía solo un 61%. Vamos a ver. Pero en este caso, con que anotara solo uno de los dos, que estaría en todos esos porcentajes, incluso nos empeoraría. Ya no valdría la remontada de Filadelfia sin la asistencia en línea de 3 puntos. De momento, el primero lo falla. Una pequeña sonrisa, seguro que es voz en el rostro de Alex Hannum. Ahí va el segundo para Bill Russell, a una mano con la izquierda adentro. Y tenía nada menos que 3. Puede soltar una técnica o de alguna forma haber anulado el primer lanzamiento de Bill Russell. La cosa es que dispone de un lanzamiento más. 121-117 el partido, que se va a acabar a punto de robar Boston Celtics a la desesperada Will Chamberlain con Matt Gukas. Boston que forzaba el quinto partido, pero Filadelfia se llevaba las series y posteriormente también el anillo de campeón al derrotar a San Francisco por 4-2. Esto ha sido todo en NBA Plus. Hasta pronto.